Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes. Noticias Caracol sigue del lado de los venezolanos. Mientras continúan las labores de rescate, también siguen los llamados al mundo, pues las necesidades son incalculables. Tendremos reporte desde San Bernardino, el Parque del Este en Caracas y desde La Guaira. Sí, señora, ya regresamos con usted, Andreina, porque otra de las noticias del día son los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella y de su equipo de gobierno, así como los avances del proceso de empalme con la administración saliente. Les tendremos todos los detalles. Ana Milena, y en este especial desde las regiones les tendremos muy buenas noticias de Medellín y de Antioquia, entre ellas este paso fundamental en las obras del túnel del Toyo que conectarán a la región y al país con el Caribe colombiano. Y también les hablaremos de los retos de la capital antioqueña en materia de comercio y de turismo, en una ciudad que no se detiene y que mira con muchísimo optimismo su futuro. Hola, ¿cómo estás, Andreina? Estamos en vivo a esta hora desde el Parque del Este en Caracas. Debemos decir que han transcurrido casi una semana desde que ocurrió este lamentable terremoto que enlutó a Venezuela, pero que también ha llenado de dolor al mundo entero. Los rescatistas que están llegando de La Guaira a este lugar comienzan a mostrar signos de agotamiento, incluso de enfermedad. Solamente una, Andreina, me dijo que ha rescatado 48 muertos y un número muy pequeño de personas con vida. Bueno, mientras el drama se vive allí en los edificios colapsados, hay otros lugares en donde no hay escombros, pero sí muchísima incertidumbre sobre cómo viene el futuro. Es el caso de este lugar, el Parque del Este. Un espacio verde, un pulmón de la ciudad, a las faldas del emblemático Cerro El Ávila. Si hablara, el Parque del Este tiene una historia más que contar, la de haberse convertido en albergue de la peor tragedia que ha vivido Venezuela en el último siglo. ¿Usted de dónde residía? En Katia, en la parroquia de la Pastora. ¿Y por qué les tocó venirse para acá? En la casa se nos estaba cayendo, pues. Okay. Con el terremoto eso, se desplomaron las columnas y tuvimos que salir de ahí. Anoche les llovió, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Horrible. No podemos hacer nada. Brigadas médicas van de carpa en carpa preguntando por las necesidades y la oración de un rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Busca elevar el espíritu de quienes no saben qué será de sus vidas. Pintucaritas y estaciones de manualidades para los niños, una forma de traer algo de alegría. Para mantenernos su mente ocupada, para que no sigan pensando en la trágica situación que están viviendo. Con la vida en pausa, a la espera de una respuesta estatal y con la premura de las urgencias vitales que no dan tregua, un techo, una vida digna y la certeza de que sobrevivirán al olvido. Por fortuna también son muchas las personas que corrieron para salvar sus vidas y lo lograron, pero vieron su mundo derrumbarse, vieron sus casas caer y en algunos casos también perdieron a sus seres queridos. Sí, Andreina, han tenido que aprender a enfrentar la vida, a seguir adelante a pesar del dolor. Y realmente fueron momentos muy fuertes, momentos muy espantosos. Cada vez que ocurre que uno lo siente, la mente te recuerda lo que ha sucedido. Aunque han pasado los días, para muchos sobrevivientes el terremoto sigue ocurriendo en su memoria. Cada réplica, cada ruido repentino y cada recuerdo los devuelve a los minutos de angustia en los que vieron desmoronarse sus vidas. Realmente fue algo traumático vivir lo que pasó porque fue demasiado fuerte. Las instalaciones se movían demasiado, las personas se volvió un caos porque todos corríamos, los niños, hubo personas que se cayeron por las escaleras. Entre los escombros y el caos, una familia se aferra a una cartera llena de fotografías. Dicen que es lo único que les quedó de su hogar. Lo poco que se puede ver.
Imágenes que ahora son el refugio de los recuerdos y el testimonio de vidas que el terremoto les arrebató. Entre ellas está la madre de Bruno, a quien vio partir ante sus propios ojos. Como puedo busco por allí en la zona, no había camilla, conseguimos una puerta de una nevera que se había desarmado por allí, de camilla eso funcionaba, me dijeron que sábanas para envolverla y todo eso. El padre de Bruno tuvo que enfrentarse a la decisión más dolorosa de su vida, despedirse de la mujer con la que había construido su hogar o reunir las fuerzas necesarias para sostener a sus hijos en medio de la devastación. Que no lo puede dejar nunca solo, pero pensar ¿qué voy a hacer? Pero de verdad que no la quisiera apartar de la palabra, es que no pensé en ella en ese momento, sino que sé que está muerta o sentía que estaba muerta y que no podía hacer ya nada por ella, pero sí tengo que hacer por todavía los que me quedan. Antonio Venditti también carga con el peso de una noche que le cambió la vida para siempre. Cada palabra con la que recuerda el terremoto está marcada por la angustia y el dolor de haber perdido a parte de su familia. Todo se perdió tan rápido que yo no logré procesar en ese momento nada de lo que estaba pasando, sino que yo solamente quería que toda mi familia estuviera bien y salir de ahí, pues. Y bueno, nada, en ese momento se trató de ser fuerte, de salir de ahí, de estar bien los que estábamos, y yo quería ver a mi mamá, pero eso, lamentablemente no la pudimos rescatar. Y perdimos todo lo que era nuestra vida en ese momento. Hoy entre las ruinas hay quienes esperan que el tiempo logre cerrar las heridas que dejó la tragedia y aprender a convivir con los vacíos que dejaron sus seres queridos. Algunos sueñan con recuperar los enseres que perdieron de la noche a la mañana, otros en cambio se aferran a una fotografía, a un recuerdo o a un abrazo, porque cuando la tierra se lleva todo, la memoria termina convirtiéndose en el último hogar de quienes ya no están. Hoy justamente, Andreina, que estábamos conversando con estos rescatistas que venían del Zulia y que han bajado al estado de La Guaira, pues nos decían justamente que hoy rescataron a personas con vida, no solamente personas, también a mascotas. Y son ya entrados en el 6º día, 140 horas debajo de los escombros. Esto es toda una proeza de las personas que sobrevivieron todo este tiempo, pero también de esos héroes que no desfallecieron hasta encontrarlos. Así se ve el milagro de la vida. Envuelto en una manta, este pequeño fue sacado tras 6 días bajo una montaña de escombros. Su frágil cuerpo no solo es la huella de los terremotos, también la resiliencia para salir adelante. Rescatistas jordanos monitorearon el estado del niño mediante imágenes térmicas. Y hay quienes dicen que los milagros no existen, pero para Aaron Cantillo, de 21 años, la bondad de Dios le acompañó en todo momento y dio una nueva oportunidad. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio. Pero yo estoy aquí y estoy presente, es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. Cada socorrista desafía el cansancio físico y mental para hallar vida donde solo queda polvo. El mínimo sonido alimenta la ilusión de un reencuentro. En otro punto, bomberos ecuatorianos auxiliaron a un niño de 12 años. Sigan saliendo, por favor. Y esta abuelita cuenta que un golpe en la cabeza la dejó 3 días bajo las ruinas, cuando se vino abajo su casa de 4 pisos. Recibo el impacto aquí en la cara y traté de levantarme, pero que va, no pude, no supe más de mí. Ellos me traen a mi agua en una manguerita de esta. Fue el agua más rica del mundo que probé. El apoyo de los perros ha sido crucial en Venezuela. Pero la solidaridad también ha estado de su lado. Como el caso de Giselle, una perrita encontrada en las ruinas de un edificio en La Guaira. Su gesto de agradecimiento habla por sí solo. La tierra dejó profundas heridas difíciles de sanar, pero mientras exista una posibilidad de vida, por pequeña que sea, la búsqueda no va a detenerse.
Las historias de los niños son definitivamente las que más tocan el corazón. Sí, señora. Aquí en este campamento pues hay muchos de ellos, muchos niños que están jugando y que están viendo como una especie de diversión, una situación que es una tragedia lamentable. Sí. Pero también ha habido historias de niños que han salido de entre los escombros, entre esos ya la historia que también llevamos los colombianos en el corazón, la de Moisés, ese niño de tan solo 11 años que fue rescatado por el equipo colombiano. Sí, Andreina, justamente se trata de Julio Boyacá, uno de los socorristas más importantes de esta misión, de este rescate. El objetivo y lo primero que nosotros tenemos como por prioridad, valga la redundancia, es lograr hacer un orificio que nos permita pasar una sonda o una de las cámaras nuestras para poder tener un contacto un poco más cercano a la víctima. Esto con el fin de poder hacer una valoración inicial. Lo logramos despejar el terreno, hacer un orificio de inspección, logramos pasar la sonda, el fibroscopio nuestro. Una vez hacemos contacto con él, yo le pido a él que pues le pregunto si está viendo la luz, dice que ya ve luz, él está completamente a oscuras. Le pido el favor de que si él ve una luz que se está moviendo, que la coja, eso que se está moviendo, esa luz, que la coja y la jale fuerte. Así lo hace, él todo el tiempo estuvo apoyándonos. Ya le habíamos preguntado si se encontraba atrapado, si se podía desplazar o no, nos decía que sí. Es así como él ya coge el fibroscopio y le pedimos que se haga que nos muestre la cara con la cámara y nos muestre todo el cuerpo. Ahí ya, lógicamente, nuestro equipo médico descarta cualquier tipo de lesión grave que tuviera. Empezamos a orientarnos para saber cómo estaba él, en qué posición, dónde estaban los pies, la cabeza. Son todas las preguntas que yo le hago a él. Hacia dónde está, si está viendo al mar, si está viendo las montañas, si está al lado del armario, porque en el rompimiento encontramos un armario. Entonces, lógicamente, la idea de esto es que cuando nosotros hagamos la perforación para sacarlo a él, pues no vayan a caer escombros sobre él. Empezamos ya ahí a planificar y organizar todo el trabajo. Él nos narra, al finalizar nos narra y durante todo el rescate nosotros estamos haciéndole preguntas a él, precisamente para evitar que se duerma. Ya sabíamos que llevaba varias horas ahí. Entonces, durante todo este tiempo, él nos cuenta que él estaba junto al armario cuando empezó el movimiento. Él salta al otro lado de la cama porque él sintió que el armario se le vino encima. Pasa al otro lado de la cama y es ahí donde él ve que su mamá viene hacia él. Y toda la pared del techo, nos dice así, toda la pared del techo ya cae sobre ellos. Él cae en el piso y entre el armario y la cama sostienen la placa y ese espacio vital es el donde él queda. Ahí nos dice que desafortunadamente pues él vio como la mamá le cae el techo encima. La hermana hacía pocos minutos había ingresado al baño. Y bueno, él siempre decía que habían tres, que estaban tres, pero pues que ya él ya no había vuelto a escuchar, ni a sentir, ni a hablar con la hermana. En Caracas fueron varias las zonas que resultaron afectadas, entre ellos el municipio Chacao, que le hemos mostrado profusamente, pero también en el oeste de la ciudad hay una urbanización, como se dice aquí, un barrio que se llama San Bernardino, en donde también hubo afectaciones. De hecho, Beatriz, usted vivió allí. Sí, Andreina, yo viví allí y debo decir que es una zona donde viven muchos judíos, muchas familias judías. Y allí hay mucha solidaridad entre ellos, se conocen de toda la vida. Hubo rescates en el edificio Rita, fueron aproximadamente 7 cadáveres, los demás lamentablemente no los pudieron sacar. Y vamos a ver el reporte que nos hace nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo. Se llamaba Santa Rita, un edificio setentero ubicado en el norte de Caracas. Mientras avanzan las operaciones de rescate, Rolando Peña, bombero jubilado, trabaja en la misión más difícil de su vida, rescatar a su hijo. En ese momento me encomiendo a Dios y le pido a Dios que por favor
le dé una oportunidad a esa persona que pueda vivir. No puedo ser egoísta, pues yo no puedo decir, mira, hazlo solamente por mi hijo, no. Yo le pido en nombre de todas esas personas que estén atrapadas allí, que tengan la misma posibilidad. Lo acompaña su sobrina, que tampoco pierde la esperanza de hallarlo a él y a otro grupo de personas. Tengo a mi hermano y a su mejor amiga desaparecidos. Ha sido imposible encontrar su cuerpo, tener paradero de ellos. Hasta en este punto nos encontramos con un total de 18 desaparecidos. Tenemos como la convicción no la certeza, pero la teoría de que esas 18 personas salieron por las escaleras. Los trabajos de rescate y remoción de escombros no se detienen. El equipo solo se paraliza cuando suena una alarma advirtiendo que en ese momento está ocurriendo un movimiento telúrico o escucharon algo. En ese momento todo el mundo guarda silencio. Esta mañana hubo otra evacuación del personal porque, según el jefe de los socorristas, se presentaba una réplica. En una paradoja de la vida, Génesis cumple años hoy y espera un regalo de la vida, pues cree que todavía hay sobrevivientes. En frente de las escaleras se encontraba el ascensor. Entonces es muy posible, hueco ahí en ese punto. Es posible que el ascensor esté arriba haciendo una capa de oxígeno y abajo en ese espacio puedan estar esas 18 personas. Al tiempo estudian la posibilidad de mover este tanque de concreto que comprime a las placas. Este ciudadano chino ofreció su maquinaria para intentar moverlas. ¿Quieren sacar ese tanque inmenso que hay en la parte de arriba? Ese tanque, porque más o menos cálculo sin agua. Más o menos tiene 50, 60 toneladas. Entonces no puede, necesita primero, necesita fijarlo hasta el piso, no con grúa, pues grúa trabaja hasta arriba. Ingenieros estructurales buscan liberar peso para ayudar a unos topos que se abren paso en medio de la estructura colapsada. Génesis se siente una más del equipo. La idea es llegar al lobby del edificio y una vez que se llega al lobby del edificio, pues llegamos a las escaleras y de allí se comienza a subir. Y allí nos encontraríamos con eso, pero ha sido muy complicado por la forma en que cayó el edificio. El drama de la gente de San Bernardino lo viven en otras zonas de Caracas, donde también colapsaron otras edificaciones. Viendo esta panorámica, por fortuna, muchos edificios siguen en pie y muchos sobrevivieron a los potentes sismos. Desde Venezuela hemos visto, los venezolanos, aquí me incluyo, con muchísimo corazón, la solidaridad que ha tenido Colombia con nuestro pueblo. Y a través de nuestras pantallas de Noticias Caracol, además, se han solidarizado los colombianos con su propia historia, Beatriz. Usted, nuestra colega, nuestra corresponsal permanente en Caracas, tiene una propia tragedia personal. Nos contó hace unos días de sus primas que están en un edificio colapsado. ¿Cómo va el tema de sus primas? ¿Cómo están ellas? Gracias, Andreina, por preguntar. Están todavía bajo los escombros. Cada vez vamos perdiendo la esperanza, pero nos aguarda un rayito de luz todavía, porque seguimos viendo historias de milagros, historias de que han conseguido hoy a personas bajo los escombros, con vida, a perritos con vida. Y justamente un primo de nosotros que vive en Miami, que dejó a sus hijos allá, justamente a su esposa allá, él dijo, yo me voy a Venezuela, y consiguió con la Asociación de Pilotos de Miami que se unieran y trajeran un vuelo 737 repleto de insumos y hasta con su perro Sila. Sila es una mascota, un pastor alemán que ha sido entrenado justamente para rescate, pero Sila no había hecho una misión, esta va a ser su primera misión y tenemos esa esperanza, Andreina, mira, se me paran los pelos de decir que yo sé que los vamos a conseguir. Sea como sea, Dios existe, los milagros existen y los hemos visto en esos bebés que rescataron, en esas historias que les acabamos de presentar. Y justamente nuestro primo, Carlos Eduardo Vera, se encuentra a esta hora, le pedimos un testimonio, nos los grabó muy temprano porque me dijo, vamos a seguir salvando vidas, no solamente a nuestras primas, sino también a otras personas que lo han logrado. Somos 4 personas, 4 o 5 de las
hacer, pero tenemos un conjunto con la UNIMED. Pero déjame te cuento rapidito, porque como llegué aquí, empecé a buscar, moverme con quién enviar, y resulta que contacto a un compañero, un amigo, y me dice, estoy en el aeropuerto de Paloca, en Miami, y tengo una gente que está organizando recibir dotaciones para Venezuela y ellos dicen que se encargan de enviarlo. Le digo, ponme en contacto con ellos. Resulta que termina siendo familiar, no nos conocíamos y simplemente por el apellido pues creamos el vínculo. Me presenté en su dirección y resulta que es el presidente del Miami Pilots Association, él y su mamá, que se prestó para recibir todas las dotaciones. Comenzaron a recibir todo lo que pudieran y resulta que la cosa se salió de las manos. O sea, fue la gente empezó a llevar y un vuelo que iba a ser un vuelo pequeño de un Learjet 50 terminó siendo con una magnitud de un 737 que vamos a estar lleno de mercancía. Que por cierto necesitamos apoyo de la gente para traerlo, porque quedan $12,000 pendientes para pagar ese envío, pero tenemos cerca de 12,000 libras de ayuda humanitaria para traer aquí a Venezuela. Una muestra más de solidaridad, su primo, ¿no, Beatriz? Es mi primo hermano, sí. Bueno, hay otra situación que le tocó a usted la puerta directamente como a muchos, sí. Y a la empresa también, y es la oficina de Noticias Caracol en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, después del terremoto me llama, porque es un edificio residencial, yo tengo una pequeñita oficina en esa residencia y me llama la presidenta de la Junta del Condominio y me dice, Beatriz, tu oficina quedó destruida. Y yo, bueno, claro, todavía pasando el susto del terremoto, yo tuve que irme también damnificada a casa de una prima que me recibió porque vivo en un piso 11 y no quiero volver por ahora. Entonces me fui con mi familia a una casa, que prefiero que sea una casa en planta baja. Y entonces ayer fuimos todo el equipo a tratar de sacar las cosas, a rescatar la cámara, porque nos toca trabajar y nos toca hacer el servicio público, estar del lado de la gente. Entonces, bueno, nos metimos con mucho miedo, mi esposo, Ademar Dona, que es mi camarógrafo, Simón Martínez, que es mi productor, se metieron a sacar, bueno, trípodes, micrófonos, cámaras, para poder bajar a La Guaira y reportar todo lo que está pasando con este terrible terremoto, Andrés. Bueno, muy valerosa su labor y la labor de todos los periodistas que acá tienen una historia personal que contar, seguramente ligada a la tragedia, y que además están haciendo su trabajo. Sí, eso es material, eso se recupera. Sí, tenemos vida. Eso es lo importante. Bueno, de esta manera nos despedimos y por supuesto seguimos aquí en Venezuela, del lado de la gente. Muchas gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 de la tarde, 54 minutos. Y en otros temas, siguen conociéndose los primeros movimientos del gobierno entrante. El presidente electo Abelardo de la Espriella instaló hoy el empalme que contará con 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más se conoce sobre este proceso? Bueno, miren, una instalación que ya cumple 5 horas y en la que el presidente electo le ha dejado varios mensajes a los asistentes que vienen de todos los departamentos del país. Les ha dicho que deben asumir un juramento de compromiso con la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio a Colombia. Les dijo el presidente que dan un paso para construir un gobierno donde la corrupción no tenga cabida. Es una comisión muy grande, más de 1.200 personas, y el vicepresidente electo también ha entregado detalles de cómo va a operar este empalme, uno a nivel nacional y otro a nivel regional. Nosotros en este momento ya tenemos el 75% de la información porque no dependemos de que el gobierno nos entregue información. Nosotros llevamos 7 meses recogiendo información. Hemos tenido líneas abiertas también con ciudadanos que nos han reportado varios informes. Pero naturalmente, en el marco de este proceso de empalme anticorrupción, cuando no tengamos acceso a la información, elevaremos los derechos de petición. Como lo he venido haciendo yo, lo hará cada uno de los coordinadores sectoriales que se designaron en el día de hoy. Estos son contactos que ha hecho el presidente Abelardo, su fórmula vicepresidencial y su equipo de campaña. Contactos para dejar listo el empalme acá en Colombia, pero también hubo contactos a nivel internacional. Abelardo de la Espriella en un video reveló en las últimas horas la ayuda que el Banco Interamericano de Desarrollo le va a dar a este gobierno de transición. Quiero informarle al país que el Banco Interamericano de Desarrollo
el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo. Ha dejado claro en esta reunión acá en la universidad el presidente electo que va a viajar a todos los departamentos porque también va a instalar allí en las ciudades capitales comisiones de empalme. Precisamente recibió hoy en este encuentro una propuesta de 10 puntos de la Asociación de Ciudades Intermedias de su presidente Santiago Espina, donde le dicen que quieren fortalecer el plan de desarrollo y le hablan de estrategias coordinadas para trabajar, para mejorar la seguridad en las ciudades, para mejorar la inversión social y para impulsar el turismo regional. Gracias, Luis Eduardo. Y el ex candidato presidencial Iván Cepeda hizo una declaración. María Camila Roa, ¿qué dijo Cepeda? Ana Milena, televidentes, pues estrenándose como líder de la oposición, hoy Iván Cepeda advirtió que se declararía en desobediencia civil ante el gobierno de Abelardo de la Espriella si el presidente electo no cumple con ciertas aclaraciones y exigencias que le hizo en un documento que tiene 12 puntos. Advierte esta desobediencia civil porque dice que la democracia está en peligro, está en riesgo. ¿Y cuáles son las exigencias? Les menciono algunas. Por ejemplo, dice que el candidato electo o el presidente electo debe aclarar sobre las implicaciones de su doble ciudadanía con los Estados Unidos, pero también sobre sus presuntos o supuestos vínculos con agencias de seguridad estadounidenses como la DEA. Sin embargo, el ex candidato presidencial y senador electo, líder de la oposición, no dio detalles sobre esos señalamientos que hace sobre vínculos de Abelardo de la Espriella con agencias como la DEA. Escuchemos. Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro, desobediencia civil, pacífica. Pues sobre este anuncio ya hay respuesta del ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella. Se trata de Rodrigo Lara, que aseguró que siempre serán respetuosos con la oposición mientras se reconozca y se respete la autoridad que se decretó en las urnas con la elección de Abelardo de la Espriella. Nosotros hemos dicho de manera enfática que respetamos el ejercicio democrático, que respetamos a la oposición democrática, que se les ofrecerán todas las garantías, pero hemos sido muy enfáticos. Respetaremos la oposición democrática. No se pueden combinar de ninguna manera política con alteración de orden público o con formas violentas. Puede perfectamente declararse pues, lo que él considere siempre y cuando se haga dentro del marco de la ley. Él debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley. El pueblo colombiano habló en las urnas, el presidente electo de la Espriella ganó las elecciones y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las urnas. Otras exigencias de Iván Cepeda al gobierno entrante. Se trata de evitar la injerencia indebida que él considera hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en nuestro país, y otra que deje a un lado lo que él califica como una persecución al presidente saliente, Gustavo Petro, y la intención, presunta o supuesta intención, de extraditarlo. Sobre esos puntos exactos no hay aún respuesta de Abelardo de la Espriella. María Camila, gracias. En el mensaje a través de sus redes sociales, el presidente electo se refirió a la economía del país en temas como la inflación, el endeudamiento del gobierno y los riesgos de un apagón eléctrico. Esto dijo sobre sus prioridades. Al igual que millones de colombianos que han sentido el impacto del elevado costo de vida, el presidente electo también mostró su preocupación por la inflación y sus consecuencias. Tenemos una economía bajo presión. La inflación anual está en el 5.8%, muy por encima de la meta del Banco
de la República. De la Espriella también se refirió a la necesidad urgente de poner en orden las finanzas públicas, ya que la deuda del gobierno supera los 1.200 billones de pesos y ha encendido las alarmas entre todos los expertos. El saldo de los TES del gobierno ya alcanza 763.6 billones, lo que representa, mis queridos compatriotas, un incremento cercano a 41 billones frente al cierre del año pasado, del 2025. Y habló del temido apagón de energía, pues recibe un país que atraviesa una sequía intensa y unas empresas generadoras con dificultades, generando riesgos de que la energía no sea suficiente para atender la demanda. Mi palabra empeñada desde ya a los generadores y al sector financiero. Mi gobierno trabajará, y así he ordenado al equipo económico y de minas y energía, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Con el reloj corriendo para el cambio de gobierno, las prioridades están claras para el presidente electo. La seguridad en el país y el llamado empalme territorial también fueron algunos de los temas del discurso de Abelardo de la Espriella este domingo. Pidió a los organismos de control investigar las recientes denuncias hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De cara al proceso de empalme que prepara el presidente electo Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, hay una especial atención a la situación de orden público en el país tras la política de paz total del presidente Gustavo Petro. La dupla que llegará a ser gobierno el próximo 7 de agosto ha prometido lucha frontal contra los grupos armados, pero pide desde ya investigación a irregularidades como las denuncias hechas por Noticias Caracol sobre supuestos arreglos entre el gobierno y el Clan del Golfo para buscar una negociación. Durante esta semana fuimos testigos de cómo el gobierno saliente ha tenido relaciones y connivencia delictiva con grupos narcoterroristas. He dado instrucciones precisas a la Comisión de Empalme para que denuncie los hechos ante las autoridades colombianas. La situación de orden público también hace parte de la agenda de los empalmes regionales. De la Espriella anunció que evaluará con alcaldes y gobernadores la situación de seguridad en las diferentes regiones. El objetivo es claro: recuperar los 2 años y medio que se perdieron en la relación entre el gobierno nacional y el resto del país, el resto de entidades. Por eso voy a ir a las regiones. De la Espriella se mantiene en que gobernará desde los territorios, que tendrá un puesto de mando unificado descentralizado y que estará alejado de la Casa de Nariño, escuchando cuáles son las necesidades de los colombianos. De acuerdo con el presidente electo, desde enero se está trabajando para indagar sobre procesos de corrupción que habrían identificado en el gobierno Petro. Presuntas denuncias que, entre otras cosas, se tendrían que ver con nombramientos y contrataciones. En lo que el presidente electo denominó empalme anticorrupción, ya está la lupa puesta sobre algunos procesos de contratación y nombramientos de funcionarios que adelantaría el gobierno del presidente Petro. Están cometiendo toda suerte de ilegalidades, nombramientos irregulares en el servicio diplomático. Otro tanto de funcionarios están haciendo en la UNP y en todo el desgobierno los contratos a dedo, se reparten a tutiplén. Para el gobierno entrante, esas presuntas contrataciones y nombramientos irregulares están en la Cancillería, en la Unidad Nacional de Protección, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de la Igualdad, entre otros. Y así lo dijo el ministro del Interior entrante, Rodrigo Lara, en Blue Radio. Es inexplicable que el Ministerio de Defensa tenga previsto contratar billones de pesos. Se hablan de montos cercanos a los 13 billones de pesos en equipamiento militar en los últimos días de este gobierno. Por otro lado, en la aeronáutica civil se está hablando de 75.000 millones de pesos para ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca. Y muy preocupante la UNP, en donde quieren vincular a 6.000 hombres en la planta de personal sin que el nuevo gobierno sepa ni conozca esos perfiles. Y frente a esas denuncias, el presidente electo hizo un llamado a los organismos de control. Por eso, señor procurador, señora fiscal, señor contralor, actúen.
de conformidad. La omisión no es una opción en este momento tan difícil de la patria. Lara denunció también en el traslado de cerca de 100 funcionarios del Ministerio de la Igualdad, que está en liquidación, al Ministerio del Interior, calificándolo como una burla a los fallos de la Corte Constitucional y al Congreso. Una de la tarde, 36 minutos. ¿Qué tal? Los saludamos desde Medellín, desde Antioquia. Seguimos en nuestro recorrido por las regiones y noticias. Caracol está del lado de los antioqueños para contarles a ellos, pero también a toda Colombia, los retos y las oportunidades de este departamento y de su capital, Medellín. Justamente hoy, Antioquia está marcando un hito en infraestructura, uno que va a impactar significativamente a Medellín, la región y también a Colombia. Tatiana Vázquez está desde el punto de la noticia, el túnel del Toyo. Tatiana, cuéntenos la ubicación y por qué es tan relevante lo que está ocurriendo hoy ahí. Aleja, estamos exactamente a la altura de Santa Fe de Antioquia. Muy bien, usted lo decía, en el túnel del Toyo. Este es el occidente del departamento y es relevante porque se empieza a materializar un sueño que por décadas han tenido Medellín y Antioquia, que es conectarse con todo el occidente, el Urabá y por supuesto el Mar Caribe. El túnel del Toyo hoy vivió uno de esos momentos hito para la historia y por supuesto para la arquitectura de nuestro departamento. ¿Qué fue lo que pasó? Que se encontraron al interior de la montaña las dos excavaciones del túnel. Eso quiere decir que aquí al fondo lo que ustedes pueden apreciar es por donde pasará esa vía, ese trayecto. Es muy importante este hito y yo les voy a mencionar por qué, pues con los números, porque cuando uno dice el túnel del Toyo lo dice en singular, pero en realidad son 38 kilómetros de corredor compuestos por 18 túneles, 31 puentes y 17 kilómetros de vía a cielo abierto. El corazón, como les mencionaba, es este túnel que tiene una extensión de 9,7 kilómetros, considerado entonces el túnel carretero más largo de América. Por esos datos es que estamos contentos en Medellín y en Antioquia y consideramos que es una gran noticia para todo el país porque se conecta la región con el Mar Caribe y es desarrollo, por supuesto, para las comunidades. Aquí estuvieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, porque no olvidemos que esta es una obra que paga alcaldía, gobernación y también tiene una participación del gobierno nacional. Por eso el gobernador Andrés Julián Rendón aprovechó para hacer nuevamente el llamado al gobierno para que agilice la entrega de los equipos electromecánicos. Escuchemos qué dijo el gobernador sobre la importancia del túnel del Toyo para Medellín, Antioquia y el país. La importancia que tiene para esta gran obra la celeridad en la instalación de los equipos electromecánicos. El contratista del Invías de Petro y el Ministerio de Transportes, Calma, nos ferrocarrileó durante casi 10 meses para comenzar a poner los equipos electromecánicos. Apenas comenzaron el lunes pasado, es decir, de ayer hizo 8 días, pero hubiesen podido comenzar desde noviembre, diciembre del año anterior. Y no quisieron hacerlo por puro cálculo político y por fastidiar a Antioquia. ¿Qué es lo triste de eso? Que desde el momento en que arranquen en la instalación se demoran 10, 12 meses para culminar la tarea. Esta obra entrará entonces en vigencia, funcionando para todo el país. Se espera que finalizando este año o comenzando el año 2027. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como les decíamos, también estuvo presente durante esa excavación o durante ese momento hito para el túnel del Toyo. Aquí habló de por qué para Medellín es importante trabajar de la mano con el gobierno departamental y nacional, y nos contó además que este jueves se va a reunir con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Dice que entre sus temas de agenda hay uno que lo preocupa mucho y tiene que ver con la seguridad de Medellín y de Antioquia. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Primero, los temas de seguridad. En Medellín hoy tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años, vamos a la disminución en todos los delitos, pero sí hay que advertirle la complacencia que tuvo el gobierno de Petro con todos los criminales en Medellín. El tarimazo no se puede quedar así, es ojo con todos los criminales. Segundo, el tema de seguridad regional. Mira cómo el Frente 36 llegó a tener célula urbana en Medellín y fue desmontada hace un mes gracias a nuestra policía, a la fiscalía y a trabajos de la alcaldía. Clan del Golfo, cómo ha penetrado en municipios cercanos y cómo ELN está ingresando con bloques urbanos para todo lo que quieren generar, que algunos lo escudan en la protesta social. Ellos lo que quieren generar es violencia e incendiar el país. Esa información yo la tengo y se la entregaré también.
Retos fundamentales que tiene Medellín y Antioquia en materia de seguridad. También hablaron los mandatarios de los retos que hay en el sector de la salud, en el servicio de salud para los antioqueños y por supuesto el propósito que tienen ellos dos como mandatarios local y departamental de continuar obras importantes como esta del túnel del Toyo, como el metro de la 80 y como otros proyectos de desarrollo urbano que serán de verdad muy importantes para la calidad y la vida de los antioqueños. Alejandra, usted justamente ha conocido algunas de esas obras de cerca y además lo que significan otros sectores para Medellín y Antioquia como el turismo y como el comercio. Adelante, Aleja. Sí, Tati, de todo eso vamos a seguir hablando de turismo, vamos a seguir hablando de comercio, vamos a seguir hablando de arte, porque justamente a mi espalda ustedes ven uno de los íconos de la cultura antioqueña y es el tango, y es por eso que los estoy acompañando en esta transmisión especial desde la Casa Gardeliana, desde la Comuna 3, Manrique, en Medellín, porque además esta cultura paisa tiene una asociación muy entrañable con el tango. De eso ya vamos a hablar, porque tenemos que cerrar este capítulo de la infraestructura y cómo significa progreso para Medellín y para la región. Cuando entra en el 2029 en operación el metro ligero de la 80 y se integra todo el sistema de transporte, imagínense que más de 170.000 personas se van a ver impactadas positivamente en su movilidad. Nosotros seguimos de cerca la pista de esta obra que avanza a pasos agigantados. Aquí está el informe. Hace 3 décadas Medellín se subió por primera vez a un tren que cambió su historia. El metro es orgullo paisa y motor de la movilidad de la ciudad. Es el mejor transporte que tiene Medellín, de verdad que sí. Sin eso no somos nada. Es lo mejor. Ay, porque es económico, rápido. Para mí es lo mejor. Hoy ese sueño vuelve a crecer y se extiende hacia el occidente de la ciudad, donde avanza el metro de la 80. Serán 13,5 kilómetros por el occidente, con 3 estaciones y 14 paradas, para conectar la estación Caribe en el norte con Aguacatala en el sur. Y va a ser un cambio urbanístico total en esos 13,2 kilómetros. Vamos a conservar las vías vehiculares, vamos a tener la circulación de los trenes, vamos a tener la ciclovía y vamos a tener un urbanismo totalmente renovado en este sector de la ciudad. La obra ya supera el 52% de avances, a pesar de los incumplimientos por parte del gobierno nacional con las transferencias económicas. Para el 2025 son unos 325.000 millones que falta por entregar y para el 2026 corresponden 512.000 millones de pesos que esperamos que en los meses que faltan de este año ingresen ya al proyecto. A diferencia del metro pesado, este tren ligero se inserta en entornos urbanos complejos, optimizando lo que ya existe. Tiene un menor impacto en el paisaje, la mayor parte irá a nivel, con vía exclusiva, y deja una reserva de capacidad para crecer con la ciudad. Es muy bueno todas las integraciones porque el metro ya está abarcando, pues para algunas personas que le queda más difícil, eso pues va a facilitar el transporte, porque muchas veces los buses pues no llenan todo. Entonces, bueno, esos sistemas integrados, la economía sube también. A comienzos de 2029, cuando entre en marcha el tren ligero de la 80, se integrará al sistema de movilidad existente y transportará cerca de 170.000 personas al día. Son las obras que simbolizan o que significan mejor el inmenso progreso de Medellín y de la región. Queremos darle un especial agradecimiento a la Casa Gardeliana por acogernos en esta tarde de hoy para contarles a ustedes acerca de esa tradición de tango que hay en Medellín, y también a la Academia del Balcón de los Artistas, de donde son Salomé y Juan Guillermo. Imagínense que Salomé tiene 14 años, Juan Guillermo tiene 29 y Salomé baila tango desde los 7 años. El Balcón de los Artistas además es una corporación que nos ha traído premios en tango, en bachata, en salsa de todo el mundo. Han sido 5 veces campeones mundiales del World Latin Dance Cup en Miami, también 5 veces campeones del Colombia Salsa Festival. Mejor dicho, esto es la cultura paisa, una cultura que todos los días capitaliza oportunidades, pero que también asume inmensos retos, y esos son los que están identificados, diagnosticados, pero también tienen una hoja de ruta para afrontarlos. Nuestro compañero Alfonso Cárcamo le consultó a los medellinenses en las calles sobre cuáles son los retos, pero también a las entidades que tienen que trabajar para superarlos. Medellín enfrenta hoy grandes desafíos que van más allá de sus obras y su desarrollo urbano.
una realidad social que impacta a sus ciudadanos, la crisis en el sistema de salud y las dificultades para acceder oportunamente a servicios esenciales que garanticen calidad de vida. El tema de la salud también está muy tedioso con la entrega de los medicamentos. Hay muchas personas que necesitan medicamentos muy urgentes y uno va y entonces siempre está caída ¿cómo se dice? El sistema, no hay drogas o que domicilio y el domicilio nunca llega. Es la primera vez que la salud es la principal preocupación de los ciudadanos. En los 20 años que llevamos monitoreando la ciudad, es la primera vez que salud aparece como la prioridad número 1 de los ciudadanos de la ciudad. Eso no lo habíamos visto. Aunque la percepción de educación es otro aspecto por mejorar en la ciudad, a las personas en las calles les preocupa el encarecimiento del costo de vida o la también llamada gentrificación. Que todo está súper costoso. Digamos que los trabajos con la subida del mínimo no a todos le favorecieron porque pues sabíamos que hay empresas en donde ya pagaban inclusive mucho más del mínimo, entonces lo que subieron fueron unos cuantos, pero la comida, el arriendo y todo lo demás sí subió. Hemos sobrepasado el costo de vida de ciudades como Bogotá, somos una de las ciudades más costosas de Sudamérica. Me parece que hoy en día estamos cambiando un poquito el chip y pues digamos que inclusive la ciudad se siente un poquito para los extranjeros, no tanto para el medellinense de hoy en día. Entonces hay lugares de la ciudad que inclusive han desplazado a las personas de Medellín, como por ejemplo el Poblado. Ya el Poblado no se siente de los paisas. La percepción de seguridad de Medellín ha mejorado, pero preocupan las relaciones interpersonales. La preocupación principal de los ciudadanos en materia de seguridad es hurtos, convivencia ciudadana, que es donde vemos ahí de dónde están como los grandes temas como a nivel de cultura ciudadana y violencia intrafamiliar. A diferencia de Medellín, en Antioquia hay subregiones como Bajo Cauca y el norte que deben fortalecerse en materia de seguridad. Sin embargo, analistas consideran que esta región del país se pasea por aires positivos de progreso, apalancados por un tema de desarrollo en infraestructura con obras como el Túnel del Toyo e Hidroituango y en temas empresariales y de urbanismo. Ahora son la 1:48 p.m. y yo estoy con una invitada que nos va a poner además en perspectiva cómo el turismo y el entretenimiento están impactando de una manera trascendental a Medellín y la región. Ana María López es la secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín. Muchísimas gracias, secretaria, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por estar hoy desde esta ciudad tan hermosa transmitiendo. Gracias por estar acá. Bueno, ayer yo tuve la oportunidad de visitar con mis compañeros en la Comuna 3, la UBA de la Armonía, que es lo que traduce UBA, unidad de vida, es muy especial. Muchísimas gracias porque se me escapaba el nombre. Es muy especial lo que está ocurriendo en la Comuna 3 de Medellín. Esto es enfrente de la Comuna 3, es la montaña enfrente exactamente, donde las fachadas se pintaron de colores, donde se generó un proyecto que se llama Constelaciones y es una iniciativa emergente de la comunidad. Eso no responde a una política pública, sino que se organizaron y dijeron tenemos cosas que contarles al mundo. Acá es donde viene mi pregunta, ¿cómo se articula ahorita la gestión de la institucionalidad para impulsar este proyecto tan especial de turismo comunitario? Mira, realmente ha sido una articulación muy especial porque como tú lo dices, y no solamente es en la UBA, la Armonía, ni en Manrique, sino pues este boom de turismo comunitario nació en la Comuna 13, sí, donde realmente varias entidades o líderes comunitarios o corporaciones de las comunidades se articulan para decir yo quiero que este lugar sea turístico y que tenga ciertas características que sean atractivas para los turistas que están llegando a la ciudad. Entonces son un ejemplo muy claro de cómo se puede trabajar en conjunto. Obviamente nosotros ya desde el distrito lo que hacemos es identificamos esos brotes comunitarios, ellos nos alzan la mano y nos dicen bueno yo quiero promover este tipo de turismo, esta experiencia turística, pero nosotros somos responsables también de que los turistas que llegan a nuestra ciudad tengan la mejor experiencia. Entonces venga señores, ¿cómo evaluamos ese producto, cómo lo estandarizamos, cómo logramos que tenga una narrativa acorde al territorio, que las personas también se especialicen en su quehacer y apalancamos el proyecto para que en algunos casos, ya cuando la comunidad está preparada, como todos los emprendimientos, en algunos casos salen muy bien, en otros pues se dispersa la iniciativa,
pero nosotros entramos a apalancar, a volverlos más competitivos, a realmente darles herramientas para que su producto turístico sea exportable, es decir, para que podamos promocionarlo a nivel internacional. Constelaciones, son alrededor de 500 fachadas en una ladera de Medellín intervenidas con colores, es el mural, el macromural de Medellín, y hay 30 murales al interior de estas calles estrechitas y empinadas, y son murales que cuentan la historia de las personas que viven ahí. Hay experiencia gastronómica, hay un mirador bellísimo, pero las historias son lo más especial, las historias que merecen conocer los turistas. Y frente a eso, secretaria, ¿qué tipo de turismo queremos seguir atrayendo a Medellín y de dónde nos están visitando? Bueno, principalmente nos están visitando, los países que más llegan son de Estados Unidos, de Panamá, República Dominicana, México y España. Son los principales. Definitivamente estamos haciendo un trabajo muy grande para que ese turista que llegue a nuestra ciudad sea un turista que valore nuestras tradiciones, que le guste mezclarse con su gente, ver cómo viven, cómo finalmente ese ejercicio de turismo los impacta positivamente a las comunidades. Son turistas que son muy interesados en el arte y la cultura. Nuestra ciudad es una ciudad que todos los días tiene una programación supremamente amplia en entretenimiento y en arte y cultura. Bueno, que también les interesa mucho la naturaleza. No olvidemos que Medellín el 70% es naturaleza, son corregimientos, pero que adicionalmente tenemos unas regiones cerca que tú viajas a 1 hora y ya encuentras diferentes climas, diferentes fauna. Tienes todas las opciones para disfrutar realmente del segundo país más biodiverso del mundo, que realmente esto es, hay que aprovecharlo. Hay que subrayarlo, sí, bueno, pero los que prefieren planes de ciudad y conocer, por ejemplo, la capital de Antioquia, contémosles brevemente cuáles son esos eventos que se vienen para el segundo semestre del año, iniciando pues por la Feria de las Flores. El segundo semestre en esta ciudad siempre es la locura, ya estamos en este momento en las vacaciones de mitad de año, pero recordemos que hay una de las ferias más reconocidas a nivel internacional, Colombia Moda, que siempre se realiza en julio. Empatamos con Feria de las Flores, que es una variedad y, como digo yo, un derroche de arte, cultura y tradiciones. Realmente vale la pena venir y disfrutarlo. La próxima semana tenemos Festival de Poesía, viene la Fiesta del Libro y la Cultura que se realiza en septiembre. En octubre el Festival Altavoz, que cada vez tiene más relevancia a nivel internacional, y en octubre también llega a nuestra ciudad el festival electrónico más famoso del mundo, el EDC, que normalmente se realiza en Las Vegas. Es la primera vez que se va a realizar en otra ciudad en América Latina y llega con 4 escenarios, con una cartelera de artistas que realmente son sorprendentes. Y diciembre con los alumbrados. Y rematamos porque ya nos empezamos a preparar con todo el festival de Navidad, que no solamente son las luces, es la tradición de la natilla, del buñuelo, de las novenas. Tú sabes lo que es para un turista internacional venir y vivir una novena de nosotros. Eso es una experiencia hermosa. Bueno, secretaria, pues muchísimas gracias. Diría mi abuelita que por supuesto desde acá, mi hija, en Medellín y en Antioquia tenemos para dar y convidar. Así que ustedes simplemente agéndense, compren tiquetes y visiten esta tierra pujante y amorosa. Feliz día a todos, secretaria, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. La Junta Directiva del Banco de la República aumentó las tasas de interés de referencia pasando de 11,25% a 12%. Este nivel de tasa no se veía desde el primer semestre de 2024 y responde a las preocupaciones por el aumento del costo de vida en el país. Según el gerente del banco, la decisión busca evitar que los precios sigan subiendo y recuperar el control de la inflación. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó la medida por considerarla inconveniente y advirtió que encarecerá los créditos de vivienda, vehículos y consumo para los colombianos. El DANE entregó esta mañana el informe del mercado laboral y reveló que mayo registró la tasa de desempleo más baja para ese mes en los últimos 25 años. Henry González nos tiene los detalles. Henry.
Efectivamente, mayo cerró con un desempleo del 8%, lo que significa que había 2.144.000 personas buscando un puesto de trabajo. La reducción fue de 203.000 con respecto a mayo del año pasado, cuando ese desempleo estaba en el 9%. Por el contrario, la tasa de ocupación nacional pasó al 59,7%, subió porque había 24.583.000 colombianos que sí estaban trabajando. Se generaron en el último año 956.000 nuevos empleos, especialmente en sectores como administración pública, la industria manufacturera y las actividades profesionales. De acuerdo con el DANE, ciudades con mayor desocupación en mayo fueron, en su orden, Quibdó, Cartagena y Riohacha, y por el contrario, las de menor desempleo fueron en su orden Neiva, Pereira y Villavicencio. ¿Es usted de los que no se pierde ni un solo partido de este mundial? A continuación, algunos consejos para cuidar sus ojos durante esas largas jornadas frente a la pantalla. Doctora Fernanda, usted tiene las cuentas. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes para todos. Esas cuentas son las siguientes. Los hinchas que no se pierden ni un solo partido estarían pasando frente a la pantalla, escuchen esto, durante el mundial, algo así como 10 días completos sin interrupción. Eso sin sumar lo que ya invertimos en redes sociales y el uso de otras pantallas como la del computador en ciertos trabajos. Y toda esta exposición excesiva puede afectar los ojos. Entonces, recuerden hacer pausas. Algo tan sencillo como parpadear intencionalmente, el uso, por ejemplo, de goticas lubricantes. La idea es evitar problemas tan comunes como el ojo seco y síntomas como la irritación, la sensación de cansancio visual, el ardor, también la sensación de cuerpo extraño en los ojos y visión borrosa, entre otros. Con 104 partidos, equivalentes a más de 200 horas de transmisión del Mundial de Fútbol, no pierda de vista el bienestar de sus ojos. Casi no parpadeo. Pues necesito gafas siempre para ver pantallas, ¿no? De pronto pesados los ojos y un poquito irritados. Estar tanto tiempo frente a las pantallas, ya sea el televisor, el celular o el computador, pasa factura a nivel visual. Cuando estamos frente a las pantallas, concentrados en cualquier actividad de lectura o visual, disminuimos la frecuencia del parpadeo de manera inconsciente y eso nos lleva a que la lágrima se evapore mucho más rápido y empezamos a presentar síntomas de resequedad ocular. Dentro de los principales síntomas está el ardor ocular, la irritación, ojo rojo, sensación de fatiga. Pero la disminución del parpadeo no es el único factor que favorece las molestias visuales. Sí, sin duda hay condiciones desde ambientales hasta hábitos diarios que pueden empeorar la sensación de ojo seco y los síntomas en general, y uno de ellos es el incremento de la ingesta de bebidas alcohólicas, que está relacionado con empeoramiento de los síntomas de ojo seco. Por eso, así como los jugadores de fútbol hacen pausas, usted también debería hacer un alto. Primero, disminuir el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Cuando no estamos viendo los partidos, pues dediquémonos a hacer otras cosas. Recordar que hay que parpadear con intención en estas actividades. Si tenemos aire acondicionado o ventiladores frente a nuestra cara, que idealmente no nos lleguen directamente. Y si ya tenemos un diagnóstico de base, pues mantener nuestro tratamiento con los lubricantes oculares muy frecuentemente. Por último, no deje pasar señales de alarma. Si tienes visión borrosa, si notas que no ves claro, no sé, el marcador, los jugadores, lo que sea, sin duda es un síntoma para que consultes a tu oftalmólogo. Tenga en cuenta que condiciones como el ojo seco son supremamente frecuentes. Se estima que afectan a 3 de cada 10 colombianos. Dato para que recuerden, una persona suele parpadear alrededor de unas 20 veces por minuto, pero cuando estamos tan concentrados frente a una pantalla, eso puede disminuir a la mitad e incluso más. Por eso se insiste en las pausas. Miren, les voy a contar, hay una regla, la del 20-20-20, que les puede ayudar, que es cuando usted esté frente a una pantalla y no solamente viendo fútbol, sirve también para el trabajo, hacer una pausa cada 20 minutos por 20 segundos mirando a unos 20 pies, que equivale a unos 6 metros de distancia. Eso tan sencillo ayuda a hacer la diferencia. Feliz tarde, Ana. Gracias por estar conectados con nosotros. Cada vez es más importante la solidaridad con los damnificados en Venezuela. Las ayudas siguen llegando a los centros de acopio en Bogotá y otras ciudades del país. Tenemos el reporte con nuestros periodistas. Vamos a comenzar en Bogotá. Allí está David Molina. David, ¿usted dónde se encuentra y cómo avanza esta entrega de ayudas humanitarias?
Hola Ana Milena, un saludo para usted y todos los televidentes. Pues estamos exactamente en la entrada norte del Movistar Arena, porque aquí funciona el centro de acopio más grande de la Fundación Juntos Podemos. Y como ustedes pueden ver, en esta vía durante toda la mañana y gran parte de la tarde han llegado personas, tanto particulares también como empresas, a dejar todos esos insumos y kits de urgencia. Un llamado especial que nos piden los que están organizando todas estas ayudas humanitarias es que no traigan líquidos ni elementos de vidrio, tampoco que traigan ropa ni elementos que puedan en este momento perderse entre tantas cosas. Lo más importante son los enseres, los no perecederos, por supuesto todo lo que tiene que ver con el kit de primeros auxilios y también el kit que corresponde con todo el embalaje del transcurso de esto hacia el aeropuerto. Hoy saldrá un nuevo vuelo y aquí les tenemos un reporte de lo que hemos vivido durante hoy. Durante toda la mañana de hoy, vehículos particulares han llegado con todo tipo de ayudas humanitarias al Movistar Arena, el centro de acopio más grande de la Fundación Juntos se Puede. Durante más de 130 horas, unos 6 días aproximadamente, la Fundación ha movilizado cientos de insumos para esta emergencia. Ahorita contamos con más de 600 toneladas recaudadas a lo largo de estos días, el cual le pedimos a todas las personas que tengan, así sea 1 hora, 2 horas al día, que pueda venir a colaborar con nosotros en voluntariado, en las diferentes sedes, que se contacten con nosotros por nuestros medios digitales. Necesitamos recaudar también cajas, necesitamos cintas adhesivas, necesitamos envolventes para que todo este material o toda esta ayuda humanitaria llegue de manera formidable a Venezuela. Locales y ciudadanos de todos los rincones del país se han sumado a esta ayuda masiva. Nos mueve este momento tan difícil por el que están pasando allá y pues nos hemos unido varios amigos. Yo vengo desde Tópaga, Boyacá, y quisimos aportar un granito de arena para las personas que están sufriendo el día de hoy allá en Venezuela. La mano de obra y elementos de embalaje son la principal necesidad de la Fundación, que hoy llevará su segunda tanda de insumos vía aérea. La solidaridad de los colombianos también se hace presente en Cúcuta, zona de frontera. Richard Quiñones, ¿cuántas ayudas han recolectado hasta ahora? Buenas tardes. Buenas tardes, son 30 toneladas de ayuda humanitaria que ha logrado recaudar el departamento de Norte de Santander. A esta hora los saludamos desde el puente internacional Atanasio Girardot. Por esta infraestructura cruzan todas las ayudas vía terrestre, recorren esas 12 horas de trayecto para llegar hasta Caracas, el lugar de la emergencia. Cabe señalar que aquí está la DIAN, recibe toda la ayuda que viene desde Venezuela. Deben llenar algunos formularios en donde se establezcan los datos de la persona, el vehículo, qué tipo de ayuda está ingresando al país vecino. En territorio venezolano, las autoridades también obligan a las personas a diligenciar algunos formularios. El día de hoy, en la Gobernación de Norte de Santander, en el Parque Los Naranjos, hasta las 4 de la tarde, se estará recibiendo toda esta ayuda humanitaria. A partir de mañana, las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en la capital norte santandereana recibirán todas ayudas adicionales. En la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero también se ha establecido un punto de acopio. Cabe señalar que las autoridades están tratando de recolectar lo que hay en otros municipios cercanos de la capital norte santandereana. Pero ahora vamos al departamento de Santander, a Bucaramanga, porque allí está Pilar Mejía. Pilar, muy buenas tardes. ¿Y cómo avanza la recolección de ayuda humanitaria en su departamento? Richard y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, la meta en Santander eran 20 toneladas en recolección de ayudas humanitarias y ya van más de 70 toneladas de ayudas humanitarias, como las que podemos ver al fondo. En este momento ya están algunas finiquitadas, embaladas, para el traslado que se va a realizar mañana a eso de las 6 de la mañana. Hay un llamado urgente que en este momento realizan las autoridades en Santander y es que se necesitan más de 5.000 cajas de 25 kilos para terminar de empacar estos alimentos que se van a trasladar mañana a eso de las 6 de la mañana. Hay varios datos importantes, hay cerca de 10 puntos de acopio en el departamento de Santander, puntos oficiales como la Gobernación de Santander, donde se están recogiendo alimentos, y también uno que se habilitó hoy, la Alcaldía de Bucaramanga. Hay 3 puntos específicos también donde están recogiendo alimentos y medicamentos especialmente para mascotas. Pero también, ¿cómo avanza la recolección de ayudas humanitarias en Medellín? Erika Zapata nos cuenta.
Pilar, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Colegio Héctor Abad Gómez. Estamos en todo el centro de la ciudad, uno de los puntos de mayor recolección de ayudas aquí en el departamento de Antioquia. 26 toneladas de ayudas, de alimentos, de comida y de ropa que se han recolectado en este punto. Mire, por este lado estamos viendo ropa, allí estamos viendo comida y todos los voluntarios trabajando a esta hora, desde las 8 de la mañana, están recibiendo ayudas hasta las 5 de la tarde. También se están recibiendo ayudas en la plaza minorista, en la plaza mayorista. La gente se puede acercar. En este momento lo que necesitan estas personas son camiones para llevar todos estos paquetes. También necesitan medicamentos y por allí estamos viendo más ayudas. Pero vamos a Cartagena, donde también están unidos en esta causa. Y allí está mi compañera Tatiana. Tatiana, buenas tardes, adelante. Gracias, Erika. Buenas tardes. Miren, en Cartagena hay 2 centros de acopio. Uno de ellos, Intégrate, es el centro de atención al migrante, donde los saludo en este momento y donde los ciudadanos han venido trayendo sus ayudas, aportando su granito de arena. Como pueden ver a mis espaldas, son muchas ayudas, agua, ropa, leche, pañales que han venido trayendo los cartageneros, pero también hay otro punto habilitado. Está en el centro histórico, en la oficina de gestión social, en la plaza de la aduana. Estos puntos estarán habilitados hasta el día viernes entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Pues las ayudas, según el distrito, ya se han recolectado más de 40 toneladas que iniciarán a partir de enviarse a partir del día jueves, pero también están haciendo un llamado a las personas que no han llegado para que también puedan traer insumos médicos. Pero ahora vamos a Barranquilla con nuestro compañero Argemiro Pion para que nos cuente cómo va la recolección de ayudas en la capital del Atlántico. Argemiro. Tatiana, buenas tardes. Mire, aquí en la ciudad de Barranquilla se han recolectado ya cerca de 120 toneladas de ayuda en 2 centros de acopio. Este, por ejemplo, donde nos encontramos, que es el del distrito, en la plaza de mercado de Barranquillita, ya hay más de 82 toneladas y nos informan desde la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía que en los próximos minutos comienzan a cargar ya el primer camión con 35 toneladas que va directo hacia Venezuela. El otro punto de acopio es el Banco de Alimentos, que se encuentra ubicado en el barrio Lucero. Allí también están recibiendo ayudas humanitarias. Miren, aquí en el punto de acopio del distrito donde nos encontramos nos dicen que están recibiendo estas ayudas durante las 24 horas. Lo que se está recibiendo, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, agua, pañales desechables para niños y para adultos, colchonetas y recordemos que también los están recibiendo en el Banco de Alimentos. Pero en Quibdó también se están recibiendo estas ayudas humanitarias. Allí se encuentra Andrea Estrella. Andrea, buenas tardes. Argemiro, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. El departamento del Chocó también se solidariza con el pueblo venezolano y desde el fin de semana ya arrancó una campaña donde lograron ya recolectar media tonelada de estas ayudas para estos hermanos venezolanos y que también han dicho que tienen 3 puntos. Uno en el municipio de Ismina, en la Asociación de Venezolanos. El segundo queda aquí en la Alcaldía Municipal, en la Oficina de Integración Social, y el tercero aquí a mis espaldas, en la Casa de la Juventud, aquí en la Carrera Primera, donde buscan al menos recolectar unas 15 toneladas de ayudas. La gestora social de este municipio también ha dicho que va a hacer gestiones para buscar quién transporte estas ayudas y puedan ser llevadas a este país. Lo más importante, decir de que necesitan medicamentos, alimentos no perecederos y sobre todo elementos para los bebés. ¿Qué puede hacer usted para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela? Los leemos en @noticiascaracol, #SOS Venezuela. Así es, hasta entonces, pues nosotros terminamos de esta manera, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ahora, si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Mundial 2026, Francia frente a Suecia. Imperdible. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao, feliz tarde.